Este cantante salió del funeral de su amigo y lo esperaron a 2 calles para matarlo. Era alrededor de las 4 de la tarde. Luis Mendoza y su representante estaban organizando un show para el siguiente día. En Facebook, el cantante anunció que tocaría en el bar Katrina e incluso ofreció un sorteo para los asistentes. Los dos se encontraban en su camioneta blanca recién saliendo de un funeral y de un momento a otro todo se tiñe de rojo. El cantante de 23 años fue ejecutado junto con su representante la tarde del sábado, cuando un comando a bordo de 2 vehículos atacaron contra la camioneta en la que circulaban por calle de Ciudad de Obregón. Los hechos habrían quedado grabados en video que a continuación te mostraremos, una pequeña parte de lo que marcó el fin de los Ronaldos y su vocalista. Hoy vamos a hablar de un talento que se apagó demasiado pronto, Luis Mendoza. Este joven cantante mexicano era conocido por su poderosa voz y su capacidad para conectar con su audiencia a través de su música. Vamos a explorar su vida, su carrera y los trágicos eventos que llevaron a su prematuro deceso. Pero antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas, así juntos descubriremos los enigmas alrededor de Luis Mendoza. Por este video su vida pasó a correr peligro, y de hecho fue la última vez que se lo vio cantando con vida, y te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Están planeando, pero no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo. Así dice la letra de una canción que cantaba el grupero Luis Mendoza con un aire de confianza y que sin lugar a dudas fue muy provocador. Luis Mendoza nació y creció en la ciudad Obregón, Sonora, una ciudad que más tarde también sería el escenario de su trágico final. Desde joven Luis mostró un gran interés por la música y comenzó a desarrollar su talento vocal. Luis Mendoza era el vocalista de la banda Los Ronaldos que comenzaba a tener éxito en la región. Luis Ronnie Mendoza era un conocido intérprete de la zona, vocalista de la agrupación Los Ronaldos, y en las últimas semanas habían sacado un narco corrido. Su corta carrera iniciaba en el 2019, incursionaban más al género romántico y también llegaron a interpretar varios narcocorridos. Era un grupo que ya estaba alcanzando su cierta fama en el norte del país. Luis Mendoza se unió a Los Ronaldos, una banda de música regional mexicana que ya se estaba guardando un lugar en la vida de las personas. Con su distinta voz y su presencia en el escenario, Luis se convirtió en el rostro y el corazón de la banda. Sin embargo, la actitud del joven Luis Mendoza reflejaba en su forma de ser la narcocultura y las típicas tradiciones que tenía. Obviamente, como todo joven, se dedicaba a la música y soñaba con poder vivir de lo que más le gustaba, ser todo un artista. Lamentablemente también tuvo algunos rasgos en su personalidad un tanto fuera de control, pues muchos dicen que a los 20 y poco años comenzó a obtener los primeros privilegios de su profesión: mujeres, dinero, presencia, notoriedad y la tan anhelada fama. Sin embargo, el país estaba pasando por una época que ya era bastante común que gente que se dedique a los narcocorridos terminen de la peor manera posible, pues los ataques de los cárteles se habían intensificado. Obviamente el pueblo mexicano estaba cansado de dichos atentados y unieron voces para que se reforzara la seguridad en el país. ¿Cuál fue el resultado? La policía local, la nacional e incluso militares intentaron acabar con los embates del crimen organizado en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, la situación se agravó y los ataques pasaron a ser moneda corriente. Ya era demasiado tarde, pues la ola de crimen se regó por todas partes. Lamentablemente, Luis Mendoza y su manager serían alcanzados por estos ataques. Tan común eran los crímenes que los civiles cerca grabaron todos los hechos de ese mismo día, el día que murió Luis Mendoza. Veamos un poco de su historia, quién fue Luis Mendoza y cómo terminó envuelto en esta situación. Acompáñenme y veamos un poco de su historia personal.
Luis era un joven enfocado y ambicionado por la música. Corría el año 2019 y él tenía tan solo 23 años de edad. Su proyecto de ser conocido igual que sus grandes ídolos como Valentín Elizalde o Chalino Sánchez estaba ya asomándose. Él y su banda iban tomando notoriedad gracias a canciones que difundió a través de sus redes sociales, como El corrido de la jefa, el del Maserati. En ellas relataban algunos crímenes y en otras romance. Es aquí donde comienza la primera teoría de por qué acabaron con la vida de Luis Mendoza. Presten atención. Y es que en uno de sus temas más conocidos, Mendoza era un popular en México y varias de sus canciones fueron catalogadas como narcocorridos, entre ellas El corrido de la jefa, el del Mercedes y Chiquinarcos. Una de estas composiciones fue dedicada por el vocalista a una mujer guatemalteca. La canción dedicada es El corrido de la jefa y un fragmento fue publicada en las redes sociales el 4 de septiembre de 2018. Muy alegre, siempre lista y bien alerta, describe Mendoza y prosigue: nunca me faltan los grupos de México para que prendan. Más adelante Mendoza canta: con todo el respeto, ahí quedó su corrido hasta Guatemala. El grupo Los Ronaldo no explica quién es la jefa de Guatemala y los aficionados concluyen que se trata de alguna mujer que dirige un grupo de narcotraficantes. La agrupación en publicaciones posteriores no habla de esta canción y tampoco Mendoza acostumbró a brindar entrevistas y detallar la letra de las canciones. Aunque los Ronaldos estaban ganando fama, también estaban atrayendo atención no deseada debido al contenido de sus canciones. Los narcocorridos, un subgénero que glorifica la vida de los narcotraficantes, puede ser controvertidos y peligrosos. Luis Mendoza no era ajeno a este riesgo. En una de sus canciones incluso mencionó que no tenía miedo a perder la vida, una declaración que tristemente se haría realidad más tarde. Hablando de letras de canciones, me gusta vivir entre lujos que valga la pena andarse arriesgando, dice un fragmento de la canción El del Mercedes. Pero por cierto es una expresión que retrataba bastante a Luis Mendoza, ya que fue una costumbre en sus videos el presumir y ostentar lujos y excentricidades. Y esto podría haber generado celos e envidias entre otras personas, pero obviamente Luis no le importaba, ya que tenían claro que era lo que quería, y aún así esto traería riesgos futuros. Desde sus comienzos en la música, la tierra en la cual nació Luis Mendoza, Obregón, Sonora, se había visto manchada de múltiples ataques, que ya nadie se sentía a salvo y mucho menos si su profesión estaba ligada a la música y la interpretación de narcocorridos. La presión y los riesgos enlazados al mundo de los narcos era noticia y esto Luis lo sabía muy bien. Naturalmente Luis y su banda, a medida que su popularidad crecía, también aumentaban las amenazas y los riesgos que enfrentaban el género de los narcocorridos. Estaba profundamente arraigado en la cultura de la región, pero también venía acompañado de una atmósfera de violencia y conflicto. El camino de Luis y su banda tenían un dilema y tenían que tomar una decisión que cambiaría el resto de su vida, ya que tenían la oportunidad de alcanzar el éxito y la fama. Pero por otro lado estaban constantemente expuestos a la posibilidad de represalias por parte de aquellos que se sentían aludidos por letras de sus canciones. El equilibrio entre el arte, la cultura y la seguridad personal era un desafío constante que debían enfrentar. Sin embargo, a pesar de las tensiones y los riesgos, Luis seguía con sus claras intenciones. Quería cantar y expresarse en sus canciones para él, y para muchos artistas la música era una forma de canalizar sus emociones, sus vivencias y sus reflexiones sobre la sociedad en la que vivía. Sin embargo, también era consciente de las responsabilidades y de los dilemas éticos que surgían al abordar temas tan controvertidos. Y como ya vimos, esto le pasó factura más adelante. A pesar de los obstáculos y amenazas, no le dieron mucha importancia y seguían creando y compartiendo su manera de pensar y ver las cosas. Pero poco a poco se fue metiendo en un mundo más oscuro. El día jueves 4 de julio de 2019 pasó algo que marcó aún más la situación de Luis Mendoza. Ese día José Luis Encina García, alias el Pepe Gangas, fue acribillado en la puerta de un comercio en la colonia Faustino Félix.
Un documentalista para la web cubrió en vivo el fatal suceso mientras el cuerpo aún yacía en la puerta de la tienda. La forma en la que se cubrió la noticia fue muy sensacionalista, pero desde ya describió perfectamente lo que se venía viviendo en el municipio de Obregón. En la cobertura del crimen, el documentalista esbozó frases tales como "el segundo ejecutado del mes", haciendo hincapié en la triste costumbre de que aparezcan personas brutalmente ultimadas, como si se tratara de una lista en la que Luis Mendoza se vio reflejado en ella. En ese lugar, ese mismo día, Luis Mendoza y su banda Los Ronaldos promocionaron su show a través de una red social que se llevaría a cabo el 6 de julio. El lugar para el evento musical sería en el bar La Catrina en Ciudad Obregón. En la presentación de esa noche seguramente iban a promocionar su último narcocorrido que se llamaba Los Chiquinarcos. Este era una canción que narraba la vida de los hijos de los narcos y muchos creen que este fue el motivo de su sorpresivo destino. Esa red social era el lugar elegido para subir sus videos, informar a sus fans y mostrar la plenitud de su faceta artística. En esta oportunidad subieron un video donde se lo veía Luis cantando a capela, y en esas imágenes se puede percibir que ellos se sentían amenazados, pero no asustados. Este video se trata del que vimos al principio. El 6 de julio había llegado y era el día de la presentación en el bar Catrina, pero antes de ir al show, Luis se hizo presente al velatorio de su amigo, el Pepe Gangas. Él era de quien habíamos hablado anteriormente. Aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado, Luis y su representante se retiraron del funeral y se subieron a su camioneta blanca. A partir de este momento todo fue bastante raro para Luis. Él iba de copiloto y desde que salieron de la funeraria notaron movimientos raros. Ante esto advirtieron que 2 camionetas los estaban persiguiendo. Decidieron dar aviso a las autoridades por temor a que le pasara algo, pero fue en vano, ya que no les dio tiempo a ser socorridos. Cerca de las 4 de la tarde, el vocalista del grupo Los Ronaldos y su acompañante circulaban sobre el Boulevard Morelos esquina Coahuila, al borde de una camioneta pick-up color blanco, cuando un grupo de hombres armados los interceptaron y comenzaron a dispararles, quitándole la vida de manera instantánea. En redes sociales circula un video que muestra momentos de la balacera. Policías municipales y estatales arribaron después al lugar del ataque, en el que encontraron ambos cuerpos al interior del vehículo y además unos 300 casquillos de alto calibre. Los agresores lograron darse a la fuga tras concretarse la agresión al cantante y su representante, quienes fallecieron al instante, mientras que los servicios policíacos y de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos. Los elementos policíacos llegaron a acordonar la escena y solicitaron el apoyo de servicios periciales para iniciar con las averiguaciones previas. Al quedar asegurado el lugar, el personal del servicio médico forense acudió para llevar a las víctimas a un anfiteatro y seguir con las investigaciones del caso en la Fiscalía General del Estado. Cabe recalcar que la escena ya había sido contaminada antes por civiles que grabaron el lugar y hasta mostraron el interior de la camioneta. Había más de 100 casquillos percutidos en el suelo y la pregunta del millón: ¿quién fue? De manera extraoficial se conoció también que desde que circulaban sobre la calle Nainari tras salir de la velación del Pepe Gangas, a quien se le había dado de baja el pasado jueves, y notar que eran perseguidos, solicitaron apoyo a las autoridades, pero no alcanzaron a apoyarlos. La noche del sábado, el cantante Luis Mendoza se presentaría en un bar de Ciudad Obregón. Las autoridades no han informado sobre detenidos por este hecho, y se desconocen hasta el momento las causas de estos 2 asesinatos, pero sí se conocen varias teorías que pueden ser las acertadas. Veamos. Al final de todo, un día después de la partida de Luis Mendoza, se dio a conocer el fatal e irreparable número que llevaba el Estado. Era nada más y nada menos que 7 ejecuciones, y en julio el total llegó a la cifra de 68 decesos. El legado de Luis Mendoza trascendió más allá de su corta vida y su música, y su historia sirvieron como un reflejo de complejidades y contradicciones de una región marcada por la violencia. Aunque su vida fue corta, el impacto de Luis Mendoza en la música regional mexicana perdura.
Sus canciones siguen siendo escuchadas y apreciadas por muchos, y su historia sirve como un recordatorio de los riesgos y las realidades que enfrentaban aquellos que eligen cantar sobre temas tan polémicos. Luis Mendoza dejó un legado a través de su música y su influencia en la escena de los narcocorridos. Su historia es una mezcla de talento, éxito y tragedia, y aunque ya no esté con nosotros su voz y su música vivirán por siempre en los corazones de sus seguidores.